Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 15, el cual hemos titulado "Es necesario es profetizar". Estamos tratando la gran tribulación, que es ese periodo de tiempo que comienza, ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada. Ya hemos hecho mención de esto. Ni bien los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, seamos arrebatados, entonces comienza ese periodo de 7 años que hemos hecho referencia, llamado la Gran Tribulación, y se desarrolla sobre toda la faz de la tierra. Y queremos decir que de ese periodo de la Gran Tribulación, en la palabra de Dios, no solamente hay mención en el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 6, sino también que hay connotaciones en el libro de Daniel, capítulo 7 y 8, y alguna connotación también en el capítulo 11, también en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, que viene a ser la parte militar, la parte de las batallas que se van desarrollando con el anticristo a la cabeza. Van a ver allí algunos nombres, no se asusten de los nombres, son como por ejemplo que habla en Ezequiel, capítulo 38, habla de Mesech y Tubal. Esas son regiones que quedan al norte, son los habitantes que habitaron esas regiones al norte, vienen a quedar al norte de Israel, por allá por donde está la actual Rusia, y son Mesech y Tubal, eran los hijos de Jafet, que a su vez era hijo de Noé. La palabra de Dios, como se maneja genealógicamente, da entonces los nombres bíblicos para que se tengan una noción de qué lugares y de qué personas habla. Pero entonces vamos nosotros a seguir tratando desde el punto de vista del Apocalipsis, desde el libro del Apocalipsis, capítulo 10, porque habíamos hecho mención al capítulo 9 en la audición anterior, y en el capítulo 10 entonces comienza hablando el libro del Apocalipsis del ángel fuerte. Dice que tiene una parte un pie en el mar y otro en la tierra, abarcando entonces toda la capacidad terráquea para hacer las manifestaciones. Y dice más abajo en el verso 4 que habla por medio de truenos. Los ángeles de Dios muchas veces se manifiestan por los elementos de la naturaleza, por las maravillas que Dios ha creado a través de truenos, de relámpagos, de rayos y de varias otro tipo de manifestaciones. Muchas que ahora las vemos como desequilibrios ecológicos también. No son otra cosa que señales del Señor de los últimos tiempos, de ese periodo que ya se avecina y que ya está a las puertas, bien arrimadito ya pronto para manifestarse, que es la gran tribulación. Que si bien tú eres un creyente en Cristo Jesús como tu Salvador, no vas a vivir este periodo de la gran tribulación, es importante que te informes para no ser sorprendidos con mentiras diabólicas que deambulan por un lado y por el otro. Tenemos también más abajo en el capítulo 10, verso 7, por ejemplo, que habla del misterio de Dios, que será consumado, como cuando se termina el periodo de tiempo que Dios estableció para consumarse, las mismas palabras que el Señor nuestro Jesucristo dijo en la cruz, cuando dijo consumado es, hablando de nuestra salvación, hablando de la salvación del hombre, hablando de la obra del Calvario que era la que traía precisamente y la que trae la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Por eso dijo consumado es y resucitó al tercer día. Pero entonces aquí el periodo es consumado. Se consuma entonces el tiempo del arrepentimiento de los hombres y los juicios de Dios están manifestándose ya sobre la faz de la tierra en la gran tribulación. Más abajo entonces vamos a ver en el verso 9 que dice que manda tomar y tragar el librito y que le produce amargura en el vientre, pero dulzura en el paladar. Esto es figura precisamente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de doble filo, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta las coyunturas y tuétanos, dice allí en Hebreos 4:12. Esa es la palabra de Dios que nos redarguye adentro de nuestro corazón y nos hace sentir viles, nos hace sentir como me hace sentir a mí como un pecador, porque me parte al medio, pero me hace bien, porque no es una palabra que es para matar, sino para dar vida. Parece una incongruencia, ¿no? Porque al que mata y al que deshace, es a mi personalidad y a la tuya, si la querés poner por obra. Si no, pasa a ser un libro que es como pasar como el pato por arriba del agua que no se moja, aunque anda todo el día en ella. Es un libro seco, es un libro cerrado, un cerrado con candado. Por algo Dios permitió que a través de los siglos también la curia romana lo tuviera bajo candados y el pueblo no tenía acceso a ella. Entonces, tiene que ser abierto en mi corazón primeramente para que la tierra esté preparada, para que la semilla de Dios sea sembrada. Seguimos entonces que ese librito que le produce a Juan esa dulzura, porque cuando la compartimos entonces nos da dulzura. Cuando debemos abrir nuestros labios y compartir con quienes nos rodean, nuestro testimonio, compartir y avisarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que se avecinan estos tiempos, que Cristo Jesús va a venir a buscar a los suyos y que todas estas no son otra cosa que señales de los últimos tiempos. Por eso entonces, hablamos de meditar mucho en la palabra de Dios, porque dice el salmista en el Salmo 119, verso 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Vemos? Necesitamos meditar en la palabra de Dios en nuestra alma, como hace la vaca cuando come el pasto y lo rumea, lo mueve, ¿verdad? Por allí cerca de la boca, antes de tragarlo. Nosotros también debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos llenarnos de lo que ella dice, para que cuando vamos a este mundo tan hostil, en donde tenemos que vivir problemas, donde ya ni bien salís de acá, o tenés algún problema económico grande, o tenés algún problema de enfermedad grande, o tenés algún problema de convivencia con las personas bien grande, de esos que te amargan la vida, tenemos en nuestra alma una solidez grande, en la cual, como dice el mismo Señor nuestro Jesucristo, en donde habla de aquella roca, ¿verdad? El que fundó su casa sobre la peña, dice, y vinieron ríos, y vinieron los vientos, y combatieron aquella casa, y no la pudieron tirar. ¿Por qué? Porque estaba firmada sobre la roca, sobre la peña. Sin embargo, el que la edificó sobre la arena, dice que sí, vinieron los ríos, vinieron los vientos, combatieron aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Ahí se cae entonces todas las ilusiones humanas, todas las cosas que nos formamos de aquí abajo, porque lo que va a permanecer es el Señor, su reino, sus glorias y su palabra. Por eso dice el salmista, como acabamos de decir, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por eso entonces, queridos hermanos, para no pasarnos ahora al capítulo 11, donde ya tenía programado, pero que no da el tiempo, pero es mejor ir lentamente. Para decirlo, para no complicarse la vida a aquellos hermanos que todavía no conocen muy bien la palabra de Dios, que no la han estudiado, es para enterarse bien de lo que ha de acontecer en líneas generales de la gran tribulación. En Mateo 24, allí lo tienen detallado, en boca del Señor nuestro Jesucristo. Lean la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Allí el Señor nuestro Jesucristo entonces habla de lo que es la gran tribulación, y entre otras cosas, con lo último que voy a terminar, que dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, en el versículo 12. Quiere decir que una cosa que ya se está manifestando, la multiplicación de la maldad, crece, crece, crece y no deja de crecer. Y el resfrío de la caridad, que no es otra cosa que el amor de Dios derramado en el corazón, en el único lugar donde puede estar, que es en el corazón del creyente. Se resfría, se apaga, se pierde el interés de leer la Biblia, se pierde el interés de orar, se pierde el interés de predicar la palabra de Dios, se pierde el interés de pensar en estas cosas,
Se puede estar ocupado en todas las cuestiones necesarias de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en lo que sea, en los estudios. Y se puede, porque Dios nos ha dado esa capacidad de estar orando y tener cuidado de nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, exhortándole el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 1 Timoteo 4:16. Que el Señor te bendiga, que te muestre, y si en este momento tan difícil que nos toca vivir y de prueba que tenemos que vivir, caer de rodillas, buscar su dirección, buscar su guía y esperar que Él va a hacer y nos va a dar la victoria en cada situación, porque el Señor tiene mejores cosas que la que nosotros tenemos para nosotros mismos. Que Dios te bendiga, y en el próximo audición vamos a seguir hablando de este periodo llamado la Gran Tribulación.